Les saludo, queridos amigos, hermanos. Un gusto de estar conectados nuevamente en otro HD Online. Sean todos muy bienvenidos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Dios les esté guardando, protegiendo junto a sus familias en este tiempo que estamos todos en casita en tiempo de pandemia. Estamos ya cercanos a una fecha muy importante. Estamos muy próximos a la Navidad. Y durante esta semana reflexionaba junto a mi esposa en uno de los roles importantes dentro de la historia de Navidad. Y nos referimos a los pastores. Siempre se hace mayor énfasis tal vez en los Reyes Magos, tal vez en el pesebre, en el nacimiento propiamente tal. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en quienes, como dice el texto, guardaban el rebaño durante las vigilias de la noche. En aquellos personajes, en los pastores, nos vamos a centrar el día de hoy en nuestra breve reflexión. Vamos al texto. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a partir leyendo desde el verso 8 en adelante. Demos lectura entonces. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amados, los pastores eran aquellos que tenían por oficio guardar, guiar, apacentar el rebaño. Esa era su ocupación, era su oficio, a eso se dedicaban ellos. Se preocupaban de llevar a los corderos, los llevaban a los delicados pastos para que pudieran ser alimentados, los protegían también de depredadores naturales e incluso también de los ladrones. Entonces velaban ellos por este rebaño, estaban día y noche allí pendientes. Eran los encargados también de librarlos en caso de algún accidente o de curarlos cuando caían o tenían alguna herida. Esa era la labor de los pastores. Recordemos que en el caso de los corderos eran de suma importancia para la vida religiosa también del pueblo, pues habían estrictas leyes respecto de los requisitos que debían tener para poder servirlos en el caso de la Pascua o poder presentarlos allí en la Pascua. Ya en el libro de Éxodo capítulo 12 nos señala que debía ser un cordero con ciertas características y las nombra allí en ese capítulo del libro de Éxodo. Dice que debe ser un cordero sin defecto alguno, sin quebrar sus huesos, es un cordero también macho y de 1 año. Esas eran algunas de las características que debía tener. Es decir, debía ser un cordero también que estuviera joven, que estuviera en buena etapa de su vida. No un cordero ya con muchos años. Entonces, de esto se desprende, la verdad, varias enseñanzas. Que la primera es que no podían ellos presentar delante de Dios un animal que fuera cojo, que estuviera dañado, ni tampoco aprovecharse de las circunstancias y presentarle algún animal que fuera salvaje, porque debía ser un animal doméstico. Y esto también implicaba que no podías ofrendar, la verdad, algo que no te costara, porque era un animal que tú tenías que cuidar o que tenías que adquirir, porque era un animal también doméstico. Entonces,
Debía ser un animal que fuera fuerte, joven, sano, sin defecto alguno. Por lo anterior, el rol de los pastores la verdad es que era muy importante, pues guardaban y cuidaban este especial ganado que posteriormente también, al revisar la Biblia, llegaría a ser un símil de Jesucristo. E incluso Juan lo llama a Jesús de esta misma forma y le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Juan lo define muy bien como el Cordero precioso, puesto por Dios para salvación de cada uno de nosotros. Entonces, las similitudes son muchas. Jesús, al igual que el Cordero, era varón. Él murió a los 33 años como un adulto también joven. Sus huesos no fueron quebrados y era sin defecto también ni pecado. Entonces, representaba a Jesús el Cordero perfecto, entregado por Dios en perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos menos que dar gracias, agradecer al Padre por haber enviado a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, amados, adentrémonos en el texto el día de hoy. Llama la atención, lo primero que llama la atención o que salta a la vista es que este nacimiento no fue anunciado por los ángeles o no se le aparecieron realmente los ángeles, no sé, a los ricos o poderosos de aquella época, ni siquiera a los estudiosos o rabinos. No, ¿saben? La primera aparición aquí y la primera noticia respecto a este nacimiento fue anunciado por los ángeles, pero a los pastores. Aquel oficio tan humilde, sacrificado también, esforzado. Y el texto nos indica, tampoco nos indica si los corderos efectivamente eran de ellos o eran de alguien más y ellos trabajaban solamente en su cuidado. Lo único que nos dice es que estaban allí en esas horas apacentando y cuidando a su rebaño. Entonces, lo único que nos queda claro en este texto es que fue a ellos a los que se les presentó el ángel. Y la gloria de Dios, dice el texto, los rodeó de resplandor y tuvieron naturalmente ellos un gran temor. Entonces, podemos notar que las primeras palabras de los ángeles para los pastores fueron justamente estas: no temáis, no temáis. Y la verdad es que esto es maravilloso, pues antes del nacimiento de Jesús no era posible que nos acercáramos a Dios, acercarnos a su majestad, acercarnos a su gloria y a su poder. Y la verdad había mucho temor en el pueblo, como dice su palabra, en tratar de acercarse a la presencia de Dios. Ya la carta a los hebreos nos dice que Moisés, cuando se presentó delante de la majestad de Dios, estaba espantado, incluso estaba temblando al ver la gloria de Dios. En Hebreos 12:21 lo relata claramente, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, amados, el libro de Éxodo nos dice que el pueblo de Israel no se le era permitido acercarse tampoco hasta el monte de Dios, donde descendió la presencia también y la gloria de Jehová, pues tenían riesgo ellos de morir. Por eso resulta maravilloso el leer este mensaje, el mensaje que los ángeles le dieron a los pastores. No tengas temor, no tengan temor. Dios se ha hecho cercano, Él ha descendido. Pueden acercarse con confianza a Él y pueden ver a este niño envuelto en pañales, que es Dios hecho hombre para la humanidad. Por eso, amados, a partir de Belén, ya no nos acercamos a un Dios distante, sino nos acercamos con amor, con confianza. Dios se ha hecho cercano para nosotros. Y aunque Él ya no está en el pesebre, sino que está sentado allá arriba en su trono, aún nosotros podemos acercarnos a Él con toda confianza. Delante de Él podemos acudir como lo hicieron estos humildes pastores. Hebreos 4:16 lo señala y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, Dios vino a este mundo y todos debemos venir a Jesús, desde los más humildes, como aquellos pastores de Belén que estaban allí esa noche,
hasta los más sabios y ricos, como los magos del Oriente que venían para adorarle. En Jesús tenemos cabida absolutamente todos. Entonces, el mensaje entregado por este ángel fue realmente extraordinario. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados, este mensaje era nada menos que la promesa cumplida del nacimiento del Mesías, esperado. Era un privilegio tan grande, amados. Por eso ahora quiero detenerme en la reacción que tuvieron estos pastores al saber aquella noticia. Lo primero, los pastores acudieron a buscar a Jesús. La verdad es que el texto no lo señala, si bien el ángel no les ordenó que fueran a buscarle. Ellos no lo dudaron y decidieron ir a verle. Lucas 2:15 nos dice lo siguiente: los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores conversaron allí y se dijeron, no podemos quedarnos aquí con esta buena nueva, con esta noticia del nacimiento de Jesús. Tenemos que ir a verle, tenemos que ir a verle. Y ellos partieron y fueron a buscar aquel pesebre donde estaba allí Jesús. Segundo, los pastores acudieron con urgencia. Entonces no lo dudaron, tampoco lo dejaron para después. La verdad es que fue una prioridad para ellos. Lucas 2:16 nos dice lo siguiente: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Amados, los pastores no se guardaron la noticia para ellos. Los pastores compartieron estas buenas nuevas o estas buenas noticias con quienes les rodearon. Entonces no se guardaron estas noticias solo para ellos. Quisieron decirles a todos, comunicarles que el Mesías, esperado por tanto tiempo, había llegado. Y el verso 17 nos dice lo siguiente: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Partieron inmediatamente y comunicaron a otros, ¿sabes? Nos han anunciado que el Mesías ha llegado. ¿Cuál fue el efecto de la palabra de los pastores en la gente? El verso 18 lo dice: y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y finalmente, los pastores nunca fueron los mismos. Los pastores fueron transformados en este proceso, porque dice que glorificaban y alababan a Dios. El verso 20 lo reitera y dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho cada una de estas cosas. Entonces, amados, los pastores nos brindan este tremendo ejemplo. Tuvieron un encuentro con estas buenas nuevas, con esta noticia del nacimiento del Salvador. Y la verdad es que esta noticia transformó sus vidas. Si hemos conocido a Cristo, ¿qué hemos de hacer entonces nosotros? La verdad, el ejemplo es claro de los pastores. Lo primero, debemos acercarnos a Jesús cada día. Segundo, debemos acudir a Él con urgencia. Tercero, debemos compartir también con otros el Evangelio. Cuarto, vamos a observar cómo la gente se maravilla de este Cristo que restaura y transforma sus vidas. Y por último, 5, vamos a ser transformados en el proceso. Y el acercarnos y acudir a Jesús y el compartir estas buenas nuevas nos va a hacer glorificar y alabar a Dios permanentemente en nuestras vidas. Amados, tengamos un tiempo de oración y de reflexión también en esta hora. Amado Señor, queremos en esta hora orar por cada una de las familias, de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están en esta oportunidad conectados. Oramos, Señor, y te agradecemos en esta hora por Jesús, por este precioso regalo que enviaste al mundo. Oramos, Señor, para que su importancia pueda manifestarse en cada hogar durante estas fiestas de fin de año.
Que pueda ser el centro, Jesús, el centro de nuestros hogares, el centro de nuestras actividades en este fin de año. Oramos también, Señor, para que el ejemplo de estos pastores pueda llevarnos, Señor, a alabarte y a glorificarte cada día más, reconociendo de tu amor, Señor, y a compartir con otros estas buenas nuevas, Señor. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Gracias, Señor, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Amén. Amados, estas son las buenas nuevas, que ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Oramos para que cada una de sus familias sea bendecida en estas fiestas de fin de año, para que Cristo sea el centro de sus hogares y para que puedan disfrutar este tiempo unidos, aferrados, juntos como familia, fortalecidos en fe y buscando siempre al Señor en cada momento. Por eso este es tiempo de regocijo, es tiempo de celebrar el nacimiento del Señor y es tiempo de agradecer cada día por la fidelidad de Dios durante este año. Nos reencontramos entonces en un próximo HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.